Bien, queremos aprovechar este momento entonces para mandar un caluroso saludo a los hermanos, caluroso, realmente hace calor aquí en Tampa, Florida, pero queremos enviar un caluroso saludo del corazón, del amor de Dios, hacia todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Y agradeciendo muchísimo, ¿verdad?, su atención. Esperando, por supuesto, ¿verdad?, que esto sea de gran bendición para sus vidas. El tema de hoy, la revelación especial, y está basado precisamente en el Salmo 19, en los versículos del 7 al 14, y nuestro hermano pastor Julio Castrillo nos trae esa mensaje. Bueno, yo quiero repetir que estamos contentos con la hermana Marín. Es doctora, está trabajando con el doctor Cana. Fue compañera de Eli, la esposa de Naranjito. Estuvieron juntos allá en Cuba. Se mudaron para acá. Mi hermano Naranjo la invitó a ella a venir acá y ha estado viniendo constantemente con su mamá, hermana Bessie. Un placer tenerla con nosotros. No sabía esa habilidad hasta que Naranjito me dijo que toca el piano. Yo me aparto a un lado, yo solo toco el piano para el gasto. Y ella, según me dijo el hermano Naranjo, ella ha compuesto varios himnos. A ver, un día nos va a enseñar para que lo cantemos como algo especial aquí. Así que muchas gracias, Mayela. Y bienvenida aquí con nosotros. He estado viniendo constantemente y un gusto tenerla aquí. Bien. Lo que estamos viendo, hemos estado viendo estos días en el Salmo 19. Recuerda que estoy dando una serie de mensajes sobre algunos salmos escogidos, no todos. No voy a decir como MacArthur lo leyó todo y lo predicó todo. Tremendo. MacArthur hizo un exégesis del libro de Génesis. Empezó por ahí. Recordemos que hay, les dije la vez pasada, que hay 4 maneras en que Dios se ha revelado. ¿Revela la primera? Por la creación. Empezamos por ahí, el capítulo 19, versículo 1. Segundo, por la conciencia. Cada uno es juez por dentro. Ya lo discutí eso en Romanos capítulo 2. Y luego lo que vamos a discutir ahora, por medio de la palabra de Dios. Y la última revelación es la palabra encarnada, Jesucristo, el verbo. En la versión maestra dice el verbo, pero literalmente es la palabra, el logos. Y eso veremos después. Ahora, una pregunta que siempre se hace y me han hecho mucho. ¿Cómo nos llegó la Biblia, a la Escritura, a nosotros? ¿Cómo la conocemos? Es interesante que primero vino por medio oral. No había nada, escritura en ese tiempo. Por medio oral, de generación en generación. De ahí, sin duda, Moisés tomó muchas de esas notas. Por supuesto, inspirada por el Señor, por Dios. Pudo escribir especialmente el libro de Génesis. Para muchos el libro de Génesis es una fábula. Por lo menos este capítulo dice que es una leyenda. Los ateos, incluso, lamentablemente, muchos teólogos liberales niegan el relato de Génesis capítulo 1, versículo 11. Todo lo demás es pura fábula, pura cuento nada más. Y lo están comparando también con el Popol Vuh de los mayas. El hermano conoce el Popol Vuh. Yo estoy en Guatemala, pero lo leí también el libro Popol Vuh. Y asimismo también el relato
de la creación de los babilonios, hablando del dios Inap y la diosa Tinip, que fueron los que crearon. Por supuesto, los escritores liberales, incluso me da lástima decirlo, que aún pastores y teólogos liberales aceptan eso. Incluso en cuanto a relación a los días. Dice que son eras geológicas. Y lamentablemente uno del fundador de la visión centroamericana, Cyrus Scofield, cayó en eso. En su libro, en la Biblia de las notas que escribe Scofield, se adapta sencillamente porque estaban asustados mucho con la teoría de Darwin y todo lo demás. Quedaron en eso. Pero el asunto es que la palabra nos vive primero de una forma oral, de persona a persona, y el Señor usó esas cosas e inspiró a Moisés. No había papel en aquel tiempo, ahora tenemos mucho papel que se desperdicia. ¿Sabéis? Escribían en piedra y todo lo que puede saber uno, por ejemplo, si usted lee y estudia un poquito de arqueología, yo tengo un montón de revistas de arqueología sobre eso, cómo los reyes y los demás imprimían sus batallas y las victorias que ellos tenían. En los museos está eso. En la época de Abraham ya existían medios de escritura. Los símbolos grabados en piedra, especialmente usados en la letra cuneiforme. Cuneiforme quiere decir de cuña, como forma de cuña, como las letras hebreas. Se escriben al revés. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y los hebreos y también todas las lenguas semíticas escriben de derecha a la izquierda. Y un montón de símbolos. Ahí sí yo me pierdo, ahí sí estoy frito. Hablan un poquito de griego por allá, ¿no? Es diferente. Y naturalmente, pues, usaban esos símbolos, como en la lengua hebrea, los asirios, los babilonios, todo eso le llamaban lenguas semíticas, porque descendían de Sem. Por supuesto, en ese tiempo no había papel, ¿recuerda? Todo lo escribían en piedra. ¿Ustedes recuerdan que los 10 mandamientos originales fueron escritos en piedra? En piedra. Si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Esa era una manera, escribían en piedra. Otros usaban la arcilla. Y luego el papiro, que es la palabra, una planta que crecía en Egipto, en abundancia. Cogían los tallos, los partían y los ponían uno encima de otro para formar. Y la palabra papiro en griego es la palabra para papel. Y también la misma palabra significa carta, porque en griego se llama carté. Son cartas. Y después pasó algo más permanente. Usaban el pergamino, que lo hacían con piel de cabra, de oveja, piel de ternero, la raspaban bien, la pulían y ahí escribían. Se le llama así pergamino porque era originaria de Pérgamo, una de las ciudades de las 7 iglesias que se mencionan. Y es interesante que Moisés fue el primer escritor de la Biblia. Alguien decía, ¿no?, que Moisés que era un bruto. No, te equivocas. Si veamos lo que dice en Hebreos capítulo número 7, versículo 22. Y Moisés fue instruido, dice bien, en toda la sabiduría
de los egipcios y hombre poderoso su palabra y sus hechos. Recuerde que la civilización egipcia era la civilización más instruida, más elevada en medicina, en ingeniería, en astronomía, y todas esas cosas estaban bien avanzadas. De modo que Moisés, como era hijo de la hija de Faraón, como se le llamaba, fue instruido en esa área. No era que era un ignorante, era bien preparado. Y luego, más tarde, vinieron los manuscritos. Quiere decir que fueron copias a mano. La imprenta se inventó muchos años después. Y el que inventó la imprenta con tipos movibles fue Johann Gutenberg. Y es interesante que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, en 1455, pero en ese tiempo lo imprimieron en la Vulgata latina, porque el latín era el lenguaje común en ese tiempo, en la Edad Media. Más tarde, por supuesto, cuando vino Martín Lutero y demás, ya se imprimió la Biblia en el idioma alemán. La escritura, cuando vemos la escritura, por supuesto esto es más profundo, aquí sería una conferencia a largometraje, pero no vamos a ir a eso. La escritura nos revela primero la persona, el plan y el propósito de Dios. ¿Está claro? La persona de Él es revelada, su plan es revelado y su propósito para aquí está en la escritura. Hay tres cosas que quiero que miremos brevemente aquí. En el pasaje que vamos a discutir hoy, los versículos que tenemos aquí, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Primero, cómo se describe, la descripción. Segundo, el discernimiento. Y tercero, el deleite. Tres cositas. Ese es todo mi mensaje, nos vamos a ver. En cuanto a la descripción, ¿cómo lo describe aquí? Fijémonos bien en la escritura. Vamos a la palabra. Deja a un lado su celular ahí viendo micos y cosas por el estilo. Veamos lo que dice. Que tienen la Biblia electrónica, pueden verlo también. Miren cómo lo describe. Hay 6 cosas que la describen aquí. La ley de Jehová, primeramente, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Me siguen? Perfecta. Y dice, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto que hace la escritura? Con el versículo 1, el versículo 7, que convierte ¿qué? El alma. Muchos de aquí quizás somos testigos cómo el Señor nos habló a través de la palabra, cambió nuestra mente, cambió nuestras actitudes, porque la palabra vino al corazón. Estaba leyendo una historia el otro día, cuando estaba preparando todo esto aquí, de unos exploradores que fueron a las islas del sur, por la zona buscando petróleo y todas esas cosas. Y en ese lugar, por Nueva Zelanda y Australia, más al sur, eran unas tribus salvajes, caníbales, buscaban a misioneros de más sobre la carne. Y ellos fueron evangelizados por unos misioneros que, por cierto, hace años presentaron una película sobre el asunto de los caníbales, cómo se convirtieron al evangelio. La presentaron hace años, no me acuerdo, pero ahorita no. De unos hermanos, unos misioneros canadienses que fueron ahí y trabajaron con unas tribus. Y empezaron a traducir en el idioma de ellos la palabra. Cuando llegaron estos exploradores, vieron ahí el libro, parte del Nuevo Testamento. Y el explorador le dijo al jefe indio, ese libro los va a poner tontos a ustedes. Estos misioneros vienen a quitarle la cultura a ustedes.
Entonces el cacique le dijo, mire señor, si no fuera por este libro, usted estaría en este momento en una olla grande para comerlo. Para comerlo. Sí, como la palabra les cambió a ellos. Caníbales. Y buscaban la carne más suave. En un restaurante en África había, decía, carne del explorador, $20. Carne de misionero, $25. Carne de hippie, $50. Oh, eso es mejor. ¿Y por qué todo? Porque la carne de misionero es bien suavecita, el de explorador también, y usted está cobrando más por un hippie. Tú no sabes lo que cuesta pelar a ese cliente. ¿Qué le parece? ¿Así? Y la otra palabra que tenemos aquí, la ley de Jehová es perfecta que convence el alma. El testimonio de Jehová que es fiel. Está haciendo una descripción de lo que es la palabra. Que hace sabio al más sencillo. Recuerde que el Señor, en una de sus expresiones, creo que fue en Mateo, capítulo 11, 25, por ahí. Y te doy gracias, Padre, que no has dado este conocimiento a los sabios y a los entendidos, sino a los pobres, a los ignorantes. Cuando uno habla de la palabra, algunos amigos míos, que fueron compañeros del colegio y los demás, ¿cómo que tú estás leyendo ese libro viejo? ¿Dejaste todo a un ladito? Pues sencillamente ese libro, porque me llevó a encontrar la verdad. Como algunos de ustedes, yo practicaba, dice bien, no era simplemente un oyente. El catolicismo romano está metido en un seminario para eso. Y fue la palabra la que me habló, especialmente en el libro de Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, como me habló la mente y los ojos. La sabiduría de Dios. Menciona más. ¿Qué otra descripción hace? Los mandamientos de Jehová que son ¿qué? Rectos. Que alegran el corazón. Que alumbran los ojos. Que nos abre para poder conocer la palabra. En estos días que Nidia estaba tomando una terapia, la muchacha, la recepcionista, que es de Puerto Rico, pero no habla español. Qué paradoja. Estoy hablando con ella, hablándole del Señor, por supuesto. Siempre aprovecho cualquier oportunidad, cualquier momento. Aún con los dos terapistas estoy hablando del Señor. Y la muchacha me dijo, me gustaría saber algo de español. Yo le dije, te voy a conseguir una Biblia. Y le conseguí una Biblia bilingüe. Y le marqué, especialmente, empieza a leer de aquí, en el libro de Juan. Ahí vas a encontrar, léelo. Y le dije, encuentra en la verdad del Evangelio de Jesucristo ahí. Y lo mismo le dije a los dos otros terapistas, les regalé unos tratados en inglés que me conseguí por ahí. La palabra llega y alumbra. Y la palabra también es limpia, permanece para siempre. Los juicios de Él son verdad. Sigue descubriendo varias cosas aquí. Y el deseo de tener la palabra. Los juicios de Jehová, desde el versículo número 8, son verdad, todos justos. Nos lleva al deseo de leer esa palabra, de sentirnos gozosos y vivir como es para nosotros y debe ser para nosotros. El versículo 10 que dice, deseable que más que el oro, es mucho oro afinado, es dulce más que la vida.
el deseo, cuando uno tiene hambre de la palabra. Yo no voy a preguntar a ustedes cuánto ustedes hacen su tiempo devocional. Todo este tiempo he estado leyendo mi lectura devocional, el libro de los Salmos. Ya voy a ir por el Salmo 80, por el Salmo 103 leí hoy, en la mañana. Excelso sobre todas las naciones es Jehová y su cielo, la tierra. El hambre, el deseo de aprender la palabra. Y cuando tengo mi tiempo devocional, yo procuro apagar este aparatito, dejarlo en pausa. Después algunos hermanos me llaman más tarde, ¿dónde está el pastor? Lo tengo apagado porque no quiero que nadie me interrumpa. Estar a solas con él, disfrutar la lectura de la palabra, escribirla, leerla, no solamente eso, sino atesorarla para la vida mía. Y es lo que el Señor hace. Y recuerde bien que nosotros somos renacidos por la palabra. Como dice Pedro, primera de Pedro, siendo renacido, no de simiente que corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios. Y nos dice también, así que el oír, la fe viene por qué? Al oír la palabra de Dios. Es importante. Ahora, nos lleva a otra cosa que debemos entender aquí. No solamente saberla, hay que discernirla, entenderla. Sirve para nosotros para corregirnos. En la lectura devocional que leyó el hermano hace un momento, 2 Timoteo 3, 16, nos muestra de dónde procede la palabra, nos muestra el proceso de la palabra y nos muestra también el propósito de la palabra. ¿De dónde procede? Toda escritura es que inspirada por Dios. Interesante que el término es inspirado, quiere decir en el aliento de Dios. Desde él mismo sale esa palabra. Y luego el proceso, ¿para qué sirve? ¿Es útil para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para servir, para construir y para instruir. Esa es la palabra que llega a nosotros. ¿Y el propósito para qué? Hay tres cosas. Y nos dice el texto, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ese tema perfecto no tiene que ver con perfección absoluta. Tiene que ver con madurez, una persona madura. El Señor nos ayuda en crecimiento, pero también nos ayuda en capacitación, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y también capacitado para toda buena obra. Nos lleva a eso. Es el discernimiento, el propósito del cual nosotros estamos aquí. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios o no? Amén. Así debe ser. Y miren lo que dice el versículo número 14. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos para Dios. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando el Señor le decía al pueblo, quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, olor grato para Jehová, ofrenda quemada para el Señor. Y nosotros debemos ofrecer sacrificios de alabanza, como dice en Hebreos 13, 12. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
sean gratos los dichos, mis palabras, agrade al Señor. No solamente mi palabra, sino mi vida agrade al Señor. No solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra. Eso es importante para nosotros. Y nos lleva también a una meditación profunda. El texto me dice aquí: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una meditación profunda. Recuerda el mandato que el Señor le dio a Josué. Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la meditarás cuando estás aburrido o cuando te eches a dormir. Porque creo que en la ley también se ponen a dormir. La meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para que sea prosperada y todo lo que haga sea prosperado. Meditar, una meditación. Y nos presenta aquí dos cosas del Señor como protector en el enfoque. Y David usa mucho esa figura del lenguaje. En el Salmo 62 dice: oh roca mía, salvación mía. Usa esa figura de dicción para encontrar el refugio, la fortaleza que se encuentra únicamente en el Señor. Es mi protector. Y a la vez nos dice aquí: Jehová, roca mía y redentor mío. Que Él pagó el precio por ti y por mí. La palabra de Dios para nosotros, déjenme decirle, a través de la historia, a través de los siglos, ha sido atacado. Han tratado de destruir la palabra. Empezando por el rey Sedequías, cuando Jeremías le mandó un rollo, ¿qué hizo él? Lo quemó. Los romanos, en el tiempo de la Inquisición, cuando empezaron a traducirse especialmente a la Biblia en español, que Casiodoro, la reina, tuvo que huir a Ginebra, a Suiza, para continuar la traducción. Y muchos fueron quemados, sacrificados. Yo estaba recién convertido, yo iba con un hermanito, un hermano fiel, él iba con su caballito ahí, yo iba detrás. Y él sabía dónde estaba la gente. Y él era un hermano que amaba el evangelismo, proveía Biblia. En ese tiempo, en Nicaragua, una Biblia sencilla costaba 10 córdobas, que ni siquiera llega. Por el cambio está como 50 centavos de dólar. Y parece que le dieron aviso al cura del pueblo y mandó un sacristán detrás de nosotros. Las casas donde iba, repartíamos la Biblia con él. Él venía, le quitaba la Biblia a la gente, se lo llevaba al cura y en la plaza le pagaban fuego. Pero hoy día, aparentemente, han cambiado un poquito. Digo, en el tiempo de Juan 23, cuando están celebrando el Concilio Vaticano II, él promovió el estudio bíblico en los hogares, ¿sí? Pero siempre y cuando los estudios fueran supervisados por los sacerdotes. Pero había un poquito de libertad. Tal vez ustedes han oído de ese ateo Jean Voltaire, un ateo francés, que pronosticó dentro de unos 5 años la Biblia va a desaparecer. ¿Y saben qué pasó? Después que él murió, la casa donde él vivía se transformó
es una imprenta para mi vida. Recuerde que el Señor dijo, el cielo y la tierra que, pero mis palabras que. Recuerde que mencioné hace poco que la palabra de Dios nos revela su persona, la persona de Dios, nos revela su plan y nos revela su propósito. Fue escrita por más de 40 escritores que vivieron diferentes épocas, diferentes circunstancias y diferentes culturas. Más de 1500 años, 15 siglos. Y todo vino a formar una sola. Y a través de las palabras encarnada, que es la revelación más grande, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Leamos lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas y por estos posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien fue constituido heredero de todo. Y porque así mismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas, realizó la purificación de nuestros pecados. Así mismo se sació a la diestra del Padre. Recuerde esta palabra. El Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y una de las maneras de revelarse a través de su palabra y a través de él mismo, que dio su vida por ti y por mí, para llevarnos a conocer la salvación y librarnos de la ira que ha de venir. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Y el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, lamentablemente. Estaba hablando con mi clase hoy, estamos hablando de ese personaje siniestro, del don Satanás. El capítulo número 14 y 28 de Ezequiel. Estamos estudiando ahí en mi clase la lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, contra potestades. Nos habla de toda la armadura de Dios. Entre la armadura está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en ella encontramos la instrucción, encontramos el camino y encontramos la salvación que solamente Jesucristo puede dar. Vamos a tener nuestra sesión ordinaria.